¿Alguna vez has sentido que no puedes dejar de sentirte culpable hasta que la otra persona te diga, no, todo está bien, no te preocupes? Tal vez hiciste algo que estuvo mal o hiciste o no hiciste lo que deberías de haber hecho o dijiste algo o no dijiste algo o lo que sea. Tomaste una decisión que afectó a más personas y ahora mismo, a pesar de que ha pasado el tiempo, tú sigues esperando ese perdón. Quizá esperando que la persona te diga te perdono o no pasa nada o no fue tan grave, porque solo así sientes que podrías soltar la culpa de una vez y sentirte en paz. Y esto es una gran trampa porque no puedes esperar que alguien te perdone para dejar de sentir culpa. Esto te mantiene en un círculo vicioso, en un ciclo sin salida y hacemos depender nuestro bienestar de la otra persona. Al ser mujer esta carga es muchísimo más grande porque hemos aprendido que tenemos que ser cuidadoras emocionales para estar siempre pendientes de los demás, para cuidarles, para no molestar, para no herir, para no incomodar. Y como nos han enseñado que nuestro valor está precisamente en cómo hacemos sentir a los demás, si alguien está triste, es nuestra responsabilidad animarle. Si alguien se enfada, pues es porque hicimos algo mal. Si alguien sufre, es porque no hicimos lo suficiente. Entonces, al final, el peso de la culpa recae automáticamente sobre nosotras. Entonces, ¿por qué puede ser que estés esperando el perdón de los demás? Puedes estar cayendo en 5 patrones. El primero es que crees que la culpa desaparece cuando la otra persona te lo dice. Si esta persona te dice, no, no pasa nada, ya, te sientes muy aliviada, pero si nunca lo hace, la culpa se queda contigo y te atrapa. Y eso significa, como decía antes, que el poder de tu paz interior depende de los demás. El segundo es que te han enseñado que el perdón viene de fuera, no de dentro. Porque desde pequeñas nos han enseñado y nos han insistido en frases como, venga, pide perdón y ya está. Eso lo oigo mucho en el cole, en el parque, con mi niña. Venga, pide perdón y ya está, ¿vale? Como si la validación externa fuera lo único que nos puede hacer pues cerrar ese conflicto. Puede ser que estés confundiendo la culpa con responsabilidad. Porque una cosa es sentir responsabilidad cuando algo que hicimos afectó negativamente a otra persona, pero una cosa es asumir esa responsabilidad y otra arrastrar la culpa durante X tiempo. Puede ser también, número 4, es que crees que si no sientes culpa, entonces que no te importa, que no eres buena persona, porque te da igual, eres egoísta. Pero soltar la culpa no significa que no te importe, significa que eliges avanzar en lugar de quedarte atrapada en ese sufrimiento. Y el patrón número 5 en el que puedes estar cayendo es que estás asumiendo el rol de la buena, de la niña buena, incluso a costa de ti misma. Porque como las mujeres hemos sido socializadas para ceder, para ser las que concilian, las que ponen paz, si tú creciste con ese mensaje de que tienes que ser comprensiva, evitar los conflictos, al final es normal que sientas que si alguien está enfadado contigo es porque tú hiciste algo mal. ¿Cuántas veces has terminado pidiendo perdón por algo que ni siquiera era tu culpa? ¿Cuántas veces has asumido la responsabilidad del bienestar de los demás, incluso cuando nadie te lo pidió? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la culpa no viene de lo que hicimos, sino de todo lo que creemos que deberíamos de haber hecho mejor. ¿Qué es lo que nadie te suele decir sobre el perdón y por qué no puedes depender de él? Bueno, lo primero es que el perdón no siempre va a llegar. A veces la persona no te quiere perdonar, no está preparada, simplemente has seguido adelante sin darle un cierre a este problema. Puede que directamente ni siquiera crea que debas de pedirle perdón o que incluso le dé vergüenza hablar sobre lo que pasó. ¿Por eso vas tú a quedarte atrapada esperando? Bueno, y se me ocurre que puede ser que ya no esté viva esa persona. A veces, aunque te perdonen, tú te sigues sintiendo culpable. Porque ¿cuántas veces te han dicho, ya pasó, no te preocupes?
y aún así pues siguen sintiendo culpa, porque el problema no es solo lo que la otra persona diga, sino lo que tú crees sobre ti misma. La tercera cosa que puede estar pasando es que depender del perdón de otros te deja sin control sobre tu propia sanación, que esto ya lo hemos hablado. Si tú esperas que esa validación externa borre por completo la culpa que tú sientes, ese bienestar siempre va a depender de lo que las otras personas te digan o hagan. Y como decía antes, imagínate que esa persona está muerta y que aunque quisiera en este momento perdonarte, no puede aceptar tu perdón porque está muerta. El siguiente es, el perdón más importante es el que te das a ti misma, ¿vale? Porque tú sí te puedes dar a ti misma la compasión que buscas fuera. Esto es algo que se puede trabajar. Y el quinto punto es que la culpa no implica necesariamente que hayas hecho algo malo, y creo que esto es el punto más importante de todos. Te voy a poner un ejemplo porque muchas veces es al revés. Mira, imagínate que tú tienes una relación con una persona que cuando se enfada te castiga con silencio y está una semana, 2 semanas sin hablarte. Y tú cuando intentas hablar con él y arreglar las cosas porque sufres con ese silencio, pues él te dice que es tu culpa, que le provocaste, que bla, bla, bla. ¿Realmente has hecho algo malo intentando hablar con él y resolverlo? No has hecho nada malo. Y en ningún caso es eso de tú me provocaste y tal. Eso es una acusación, un intento de hacerte sentir culpable y de ausencia de responsabilidad por parte de esa persona. Entonces, ¿vale la pena sentirte culpable en este caso? No. Es esa otra persona que te intenta hacer sentir mal y culpable por algo de lo que ni siquiera eres responsable. Pero esto pasa muy, muy habitualmente, por eso te lo comento. Como digo, desde pequeñas nos enseñan que tenemos que ser buenas hijas, buenas esposas, buenas hermanas, buenas madres, buenas trabajadoras. Y si sientes que fallas en alguna de estas áreas, al final la culpa te inunda. Mientras que a los hombres se les enseña a ser independientes y a priorizarse a ellos mismos. Pero a nosotras nos enseñan que pensar en nosotras mismas es egoísta. Y claro, cada vez que pones límites, priorizas tu bienestar o dices que no, pues empiezas a sentirte culpable. ¿Cómo puedes hacer entonces un ejercicio muy sencillo en 3 pasos para empezar a soltar toda esta culpa, como decimos, sin depender de los demás? El primero es que identifiques de dónde viene tu culpa. Y esto lo tienes por escrito aquí debajo en el artículo, ¿vale? No te preocupes, pero bueno, te lo comento yo. Entonces decíamos, el paso 1, identifica de dónde te viene la culpa. En un cuaderno, por escrito, muy importante, responde a ¿qué situaciones me generan culpa con más frecuencia? Pueden ser poner límites, no ayudar lo suficiente, equivocarme en el trabajo, decir que no a mi familia, lo que sea. Todo, apunta todo exhaustivamente. Si luego se te ocurre más cuando has terminado de apuntar y al día siguiente se te ocurre más, pues sigue añadiendo. Pregúntate, ¿recuerdo algún momento en la infancia donde me hicieron sentir que debía sentir culpa por algo? Apúntalo también por escrito. Y tercera pregunta a la que tienes que responder por escrito es ¿quién o quiénes me inculcaron estas creencias? Mi madre, mi padre, mis profesoras, mis parejas, la sociedad. Apúntalo todo. El paso 2, cuando tengas todo esto, es que escribas una carta liberadora. Es decir, dirigida a la persona, la institución, la creencia, lo que sea, que te hizo sentir que debías vivir con culpa. Y más abajo te pongo un ejemplo de cómo puedes empezar si no se te ocurre. El paso 3 es un ritual simbólico de liberación, que es romper la carta, quemarla, cuidado si la quemas, para no quemarte tú, guardarla en un sitio donde no la veas a diario. ¿Para qué? Para que sea un símbolo de que esa culpa ya no te pertenece, ya está fuera de ti. Antes estaba dentro, pero ahora la hemos sacado fuera. ¿Por qué funciona esto también? Porque la culpa no solo se racionaliza, sino que también tiene que ser sentida y expresada. Y escribir y hacer ese acto simbólico ayuda a tu cerebro a poder cerrar y cicatrizar esa herida. Es importante que puedas distinguir los 2 tipos de culpa, la sana
la que te ayuda a reflexionar sobre tus acciones y a hacer cambios positivos, que no permanece en el tiempo, que es puntual, que conlleva esa responsabilidad, pero que inmediatamente después la procesas y la liberas, y la culpa destructiva, que es la que te paraliza, la que te hace sentir insuficiente y te impide completamente avanzar. Pero es que te pasa incluso cuando no has hecho nada malo, como decíamos. Por eso es importante que te puedas preguntar, ¿esta culpa me está ayudando a mejorar algo real en mi vida o solo me está hundiendo con reproches y más? Si una amiga estuviera en mi lugar, le diría que se sienta culpable, que es normal, o la animaría a soltarse. Al final, no necesitas que alguien más te diga que está bien, que no fue para tanto, que te perdono, que no necesitas nada de eso para sentirte en paz, porque soltar la culpa no significa ni olvidar ni minimizar, simplemente significa avanzar sin seguir castigándote por el pasado. Así que recuerda, hoy elijo soltar la culpa que no me pertenece. Hoy decido dejar de dar permiso a los demás para priorizarme. Hoy entiendo que ser buena persona no significa cargar con culpas que no son mías. Y si necesitas ayuda para aprender a soltar esta culpa y realizar el proceso completo, me puedes escribir, abajo tienes un botón de WhatsApp, y si no, me puedes mandar un email a soy@patricia1010.com. Un besín muy fuerte.